Buenos días, economista. Buenos días. Buenos días, economista. Buenos días. Buenos días, economista. El día de hoy vamos a empezar con una corrección de lo que era el control número 2. El control número 1 ya lo habíamos visto, creo. Es que no habíamos para otra clase. Listo. Vamos a empezar con lo que es el control número 2. Para esto vamos a empezar con la siguiente pregunta y nos va a ayudar, por favor, el señor Gustavo Mazo. Me ayuda con la lectura y cuál fue su respuesta. Sí, profe. ¿Puede repetir, por favor? Sí, por favor, ayúdeme con la lectura de la pregunta, que es una de las preguntas que obtuvieron en el control. Lo abro al mío porque no se puede ver lo que comparte. Cargando me sale. ¿No pueden ver? Lo puedo abrir al mío. ¿De qué color? Perdón, ¿de qué control es, profe? El control número 2, por favor. Ya. Yo ya lo tengo abierto al mío. ¿Puedo empezar con el mío? Porque no Sí. puedo. Ya, la primera pregunta, tengo por qué se aumenta la demanda haciendo que la representación gráfica de la función de la demanda ZZ suba, porque aumenta la renta. A ver. ¿No pueden verlo en la pantalla compartida? ¿No? Sí se ve. Sí, profe, yo sí le veo. Ah, ya. Entonces, a ver. Oye, Gustavo Mazo, a ver, Gustavo Mazo. Muchas gracias. En este caso era, se aumentaba el consumo, me parece. Bueno, igual muchas gracias. Veamos a ver quién sí puede verla. A ver, por favor, señorita Viviana Vanessa Guamán. Ya, buenos días, economista. Dice, el tamaño del multiplicador está relacionado indirectamente con el tamaño de la propensión marginal a consumir. ¿Es verdadero? Bueno, eso no había mucho problema. Creo que la mayoría tenía bien. Ya, muchas gracias. Por favor, María Ochoa Rivera, por favor, me ayuda con el control de lectura.
A ver, economista, ¿cuál pregunta? Sí, puede ver las diapositivas. Ya. Complete lo siguiente. A la izquierda de A, la demanda es mayor que la producción y a la derecha de A, la producción es mayor a la demanda. Ya. Sí. Bueno, en este caso me había percatado que en el control de lectura no había, se había proyectado la imagen, pero tenían que hacerla en base a esta. Sin embargo, en la mayoría había tenido calificaciones bajas, pero yo le había corregido manualmente porque el sistema no las había considerado, especialmente en las preguntas tienen que responder ustedes mismos de manera corta. No las había considerado específicamente las personas que pusieron tal cual la respuesta correcta. Sin embargo, ya les había corregido. Tal vez alguien no estaba corregida sus preguntas o tenía alguna duda respecto a eso. Bueno, me hace saber, por favor. Muchas gracias, señor. A ver, María 8. Listo. Continuamos, por favor, la señorita María José Naula. ¿Qué determina el tamaño del multiplicador? Respuesta. Cuanto mayor sea la propensión a consumir, mayor será el multiplicador. Esta igual era una de las preguntas en las que habían fallado, pero ya les había corregido. Al final, por favor, si alguien tiene algún comentario o no está corregida algunas preguntas, si es que estuvieron bien, me ayuda al final para ver si es que la podemos corregir. Ya, por favor, el señor Flores Ricky. Sí, economista. ¿Me ayuda, por favor? ¿Con cuál pregunta? A ver, vamos con... ¿Puede ver la pantalla compartida o no? Sí, sí estoy viendo. Ya. Entonces me ayuda, por favor, con la respuesta de la pregunta, el valor de este sub 0. El valor de C sub 0. Ajá. Ya, el valor de C sub 0 es 140. Sí, muy bien. Muchas gracias. Por favor, Nayeli Caterine San Martín. A ver, profe, dígame. Por favor, la siguiente pregunta. Pero de sus diapositivas Sí, o de mi control. no, de mis diapositivas. Pero es que ahí todavía, esas preguntas que están ahí ya las leímos. Ya las leyeron los compañeros. Estoy aquí, no creo, sí. Bueno, a ver, veamos. ¿Cuál es lo siguiente? No sé, no sé si ya lo vieron. A ver, esto. No cambia, dicen, sigue en la primera diapositiva que compartí. Aquí ya estoy pasándole varios. A ver. Ahora me pueden ayudar diciéndome si ya cambió las preguntas. Sigue la misma. No, sigue la misma, profe. Ya, a ver, entonces. A ver. Bueno, entonces su control de lectura me puede ayudar, por favor, con una de las preguntas que no hayamos resuelto todavía. Ya abro, profe, el control.
A ver, dice, la recta de la demanda tiene una pendiente igual a la unidad. Y ahí la respuesta es no, porque tiene una pendiente negativa. A ver. Tal vez se pueden ver la pantalla compartida. Ya, profe. Ya, muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, con el control de lectura, creo que la mayoría ya les había corregido. Me dicen que al final no está corregida alguna de sus preguntas. Entonces, vamos ahora con la corrección de lo que era el trabajo grupal. Ya, por favor, me ayuda el señor Piedra Guillermo. Me ayuda con la primera parte de del trabajo grupal, que sería la parte teórica. Ok, listen. A ver, dice, el mayor componente del PIB es el consumo. Es verdadero, ya que el consumo es el componente más representativo del PIB. ¿Sigo? Sí, unas Ya. dos. Ya. Ve, en Estados Unidos el gasto público, incluidos las transferencias, representó un 18.1% del PIB en 2014. Dice, falso, el gasto público de bienes y servicios, incluidas las transferencias, fue aproximadamente del 20%. Ya, muchas gracias. Por favor, la señorita, a ver, Quispe Ariana Stephanie. Sí, buenos días, economista. Buenos días. Con las siguientes dos, por favor. ¿Me puede ayudar, economista? Es que tengo problemas de conexión, no logro escuchar muy bien. Siga, por favor, con las siguientes literales, el C y el D. Ya, la propensión a consumir tiene que ser positiva, pero aparte de eso puede tomar cualquier valor positivo. En falso, ya que la propensión marginal a consumir, el cual debe ser positivo, que un incremento a la renta disponible aumenta el consumo, que debe ser menor que y mayor que cero. Una caída del valor del parámetro C sub 0 fue un factor explicativo de la recesión de 2009. Falso. Aconteció lo contrario. Ya, muchas gracias. A ver, por favor, Jennifer Ríos. Ya. La política fiscal describe la elección del gasto público y de los impuestos y se considera exógena en nuestro modelo del mercado de bienes. Verdadero. En nuestro modelo del mercado de bienes son exógenos. F. La condición de equilibrio del mercado de bienes establece que consumo es igual a la producción. Falso. El equilibrio del mercado de bienes establece que la producción sea igual a la demanda de bienes, es decir, Y igual a Z. Ya, ¿Sigo? gracias. No, hasta ahí, muchas gracias. Por favor, el señor Ricardo Alfredo Guamán. Un aumento unitario del gasto público provoca un aumento unitario de la producción de equilibrio. Incierto, porque depende del multiplicador económico y por ende también de la producción de equilibrio. H. Un aumento de la propensión a consumir provoca una disminución de la producción. Falso. Un aumento en la propensión a consumir aumenta el nivel de producción de equilibrio. En otras palabras, la propensión es directamente proporcional a la producción. Ya, muchas gracias. En la parte teórica casi no hubo mucho problema. Sin embargo, únicamente en la pregunta que la mayoría no tuvieron muy clara, en la pregunta 8, que la respuesta era incierto. Porque si se acuerdan, en la ecuación teníamos que el multiplicador era el principal factor que dependía para el aumento o disminución en este caso, de la demanda de la producción de bienes. Entonces, únicamente en esa era la que tenían mayor dificultad, en las demás no había mucha novedad. Ya, ahora vamos con la parte de los ejercicios. En esta ocasión tampoco no hubo mucha novedad. ¿Perdón? Tengo una duda sobre el gasto público que no me quedó muy claro. A ver, ¿sí me puede hablar un poquito más fuerte? Que tenía una duda sobre lo del gasto público. A ver. No sé si me escucha. Sí, ahora sí. ¿Por qué? No, o sea, no me quedó muy claro por qué no se toma en cuenta el pago de intereses y las transferencias. Ya, en el gasto público, ya.
No se toma en cuenta eso porque muchas de las veces las transferencias, en este caso, en nuestro país, se las realiza las transferencias y los pagos, especialmente los que son de entidades internacionales, no se las considera dentro del gasto, puesto que son destinadas para el sector público. Por ejemplo, las transferencias como el pago de los servicios no es el SDI, ¿cómo se llama esto? De las unidades públicas, al seguro público, estas no se las considera, puesto que como es destinado, bueno, en este caso, por ejemplo, es destinado para el caso de salud. En salud no se considera un gasto, se considera una inversión, puesto que mientras la población esté mejor, va a ser más productiva y va a tener más ingresos del país. Entonces no se consideraría tanto como un gasto. Sería una inversión en términos generales. Sin embargo, tampoco está considerado tanto de la inversión, puesto que la inversión ya está considerada solo únicamente lo residencial y no residencial. Esta cuenta sería para otro tipo de variables. Por tanto, en el libro también mencionaba esa parte en la que no se consideraban las transferencias. Por este caso, digamos, hay cuentas, hay gastos del Estado que no necesariamente tienen que ser gastos. Pueden considerarse inversión, en este caso también cuando son las cuestiones de educación. Digamos, si yo gasto en libros de forma gratuita, no necesariamente es un gasto, porque después representativamente va a tener que ser una inversión, puesto que la educación es uno de los principales motores para que toda economía pueda avanzar y tener un mejor desarrollo. En esta parte no había mucho problema en eso, porque no se adentraba tanto en la cuestión del gasto. Pero ¿le quedó tal vez un poco más clara la cuestión? Sí, profe. Muchas gracias. ¿No puede hablar un poquito más fuerte porque no se le van a escuchar? Sí, profe, me quedó claro. Ya, muchas gracias. Bueno, en la parte de ejercicios no había mucho problema, puesto que ya había realizado unos ejercicios similares en clase, únicamente eran de reemplazar datos, la mayoría tenía bien. En este caso, sí. Es solo para que recuerden o vean más o menos unos ejercicios de unos compañeros en el cual estaban bien la parte de las resoluciones. Sin embargo, recuerdo que la mayoría de sus grupos tenía buenas calificaciones, únicamente en la parte teórica, en la parte de la pregunta G, me parece que era, tenían alguna variación. En lo demás, me parece que estaba bien. Entonces, solo para hacer un recuento de la clase anterior. Ahora vamos a empezar con lo de esta clase. Ya habíamos visto los mercados de bienes. Ahora vamos a ver los mercados financieros. Y dentro de los mercados financieros vamos a determinar la demanda de dinero, determinar la determinación del tipo de interés, parte 1 y parte 2, y la trampa de liquidez. En este caso, vamos a empezar con lo de los mercados financieros. Como ya habíamos mencionado en alguna clase, los mercados financieros sería el espacio físico virtual en el que en este caso se intercambian activos financieros, ya sean acciones, bonos, y existen una infinidad de términos para este tipo de activos. Sin embargo, en esta ocasión, para efectos explicativos, únicamente vamos a considerar la acción del Banco Central de un país con respecto al dinero en curso y con respecto a los bonos. Vamos a empezar con los términos básicos, puesto que por lo general se llegan a confundir entre estos, y sería la renta, riqueza, dinero e inversión. La renta es un flujo expresado por la unidad de tiempo. La riqueza es una variable en stock de un determinado momento y de tiempo. Es igual a los activos financieros menos los pasivos financieros. El dinero es una variable en estos activos financieros que se usan para las transacciones. Comprende las monedas y billetes y los depósitos a la vista, es decir, el dinero en curso. Y tiene una mayor liquidez, puesto que con esto se pueden realizar fácilmente e inmediatamente las transferencias. La inversión es la adquisición de nuevos bienes de capital. Bueno, visto estos términos básicos, vamos a continuar con la demanda de dinero. La demanda de dinero vamos a trabajarla con dos activos financieros, como ya se los había mencionado, únicamente el dinero y los bonos. El dinero utilizado para transacciones, efectivos y depósitos a la vista, y los bonos, que no pueden utilizarse para transacciones, pero sí rinden un tipo de interés positivo. Y lo vamos a determinar por la letra I. Vamos con un ejemplo de la demanda de dinero. Si su riqueza financiera es de $50,000,
se tiene que tener en cuenta factores para determinar cómo voy a distribuir yo mi riqueza, mis $50,000, si lo destino a la mayoría de esto en dinero, únicamente para transacciones o para tenerlas en diferentes mercados financieros como los bancos, o lo invierto y compro bonos. Para saber qué proporción de dinero y de bonos voy a invertir, voy a utilizar en sus diferentes instancias, va a depender de dos factores. Uno, el nivel de transacciones y dos, el tipo de interés de los bonos. Vamos a suponer que yo gasto $3,000 al mes únicamente en transacciones y quiero tener un dinero de lo que se gasta en 2 meses. Consideramos que al mes me gasto 3,000, a los 2 meses 6,000. Considerando que mi riqueza es de 50,000. Realizo la respectiva diferencia de 50,000 menos 6, que es el dinero de transacciones, tendríamos $44,000 disponibles para utilizarlos en bonos. La proporción de dinero y de bonos depende del tipo de interés el que paguen los bonos. Cuanto más alto sea el tipo de interés, más dispuestos estaremos a mantener los bonos, puesto que vamos a tener una mayor ganancia de la obtención de los mismos. Con un interés muy alto, se puede elegir entre reducir la proporción de dinero a 2 semanas o a 1,500 de los gastos que tenía estipulados. Yo 3,000 al mes, los reduzco a 1,500 para aumentar la proporción de bonos a 48,500. Este valor lo obtenemos al restar los $50,000 que teníamos de renta, de riqueza, menos los 1,500 que va a ser mi dinero de transacciones. Y tendríamos $48,500 destinados a los bonos, puesto que en este caso hipotético tendríamos un interés muy alto. Entonces, reduciríamos nuestra motivación para aumentar la cantidad de bonos, es que el interés es demasiado alto y voy a tener mayores beneficios, mayores ingresos al destinar mi dinero, mi riqueza a la obtención de bonos, y en este caso decido reducir mi cantidad de dinero en transacciones al mes, puesto que voy a tener mayores beneficios al destinar mi dinero a bonos. Entonces, vamos a hacernos la pregunta de que si el tipo de interés que pagan los bonos es cero, ¿cuánto mantendría yo en bonos? En este caso, la respuesta es que, bueno, en este caso dependería de la persona. Sin embargo, no sería indiferente, puesto que tener el dinero para transacciones, para gastos, para diferentes tipos de actividades, y mantener mi dinero para bonos, para la riqueza de mis bienes para bonos, sería indiferente, puesto que no voy a tener ninguna cantidad de beneficio por ello. Entonces, la demanda de dinero, determinada en este caso por MD, depende de el nivel de transacciones, que es proporcional a la renta nominal, y del tipo de interés de los bonos. Ya con estas bases establecidas, vamos a empezar. La demanda de dinero, en este caso determinada por la expresión donde MD es la demanda de dinero, que es igual a la renta nominal determinada por Y expresado en dólares, que está relacionada directamente con la liquidez de la demanda de dinero en función del tipo de interés, y obtenemos la expresión que en este caso la parte del I del tipo de interés tiene un signo negativo, puesto que tiene un efecto negativo en la demanda de dinero. En este caso se relaciona que mientras más demanda de dinero exista, el tipo de interés se va reduciendo o viceversa. Para entender mejor esta situación, vamos a verlo gráficamente. En la gráfica tenemos una relación simple del dinero y el tipo de interés. Y tenemos la curva de demanda de dinero representada por MD, que depende de la renta en este caso. Recordemos que la demanda de dinero y el tipo de interés tenían una relación inversa. Como podemos determinar, al principio nos vamos a situar en la parte del eje de las X, cuando tenemos únicamente el punto M. El punto M llega a un tipo de interés que intersecciona con la gráfica en el punto A. Ahora, como habíamos mencionado, tienen una relación inversa. Es decir,
voy a aumentar mi cantidad demandada de dinero a M1 y si aumento M1, por consiguiente, se representa gráficamente que el tipo de interés va a disminuir al punto C. Y por el contrario, si yo disminuyo mi demanda de dinero de M o de M1 a M2, se puede determinar gráficamente que el tipo de interés aumenta. Con esto determinamos que se cumple la relación inversa entre la demanda de dinero y el tipo de interés. Bueno, ya les había mencionado la expresión. Ahora vamos a suponer que en este caso la renta se va a duplicar, pasando de Y a 2Y. Entonces, por consiguiente, tendríamos la siguiente expresión, donde la demanda de dinero es igual al doble de la renta multiplicado por el tipo de interés. Y también se duplica por consecuencia, puesto que al ser en este caso un producto, una multiplicación, también va a aumentar toda la sección de la igualdad de la demanda de dinero. Esto se lo puede ver también gráficamente, con donde al principio tenemos la curva de demanda de dinero, la que ya teníamos anteriormente, una curva normal, en la cual vamos a determinar el efecto del aumentar el valor de Y su efecto en la demanda de dinero. Entonces, manteniendo un tipo de interés constante, es decir, el tipo de interés no va a variar para nada, únicamente va a variar mi cantidad de renta. Entonces, al aumentar mi cantidad de renta, únicamente este factor, sin alterar de ninguna manera el tipo de interés, vamos a pasar del punto de M, que intersecciona el tipo de interés con M en el punto A M'. Y en este caso se tiene que dibujar una nueva recta de demanda de dinero, puesto que aumentó mi cantidad de renta. Mi cantidad de renta, y únicamente el efecto al aumentar la renta va a ser desplazar la curva de demanda de dinero hacia la derecha. Únicamente un desplazamiento, el tipo de interés sigue siendo el mismo en el punto B, únicamente va a cambiar mi demanda de dinero en equilibrio, puesto que se tiene que dibujar ahora una nueva curva, ya que el aumento de Y únicamente desplaza la curva a la derecha. Ahora vamos a determinar el tipo de interés. La demanda de dinero y la oferta de dinero y el tipo de interés en equilibrio. Vamos a suponer que el Banco Central ofrece una cantidad de dinero igual a M, por lo que MS es igual a M. MS en este caso sería igual a la oferta de dinero, que la vamos a igualar a M para efectos de equilibrio. En el equilibrio de mercado financiero aparece cuando la oferta de dinero M, porque ya habíamos determinado anteriormente que M va a reemplazar a la oferta de dinero MS. M es igual a la demanda de dinero para cumplir con el equilibrio. Reemplazamos la ecuación, la expresión que teníamos de la demanda de dinero y obtendríamos la relación LM, en donde M, la oferta de dinero, es igual a la demanda de dinero que está en función de la renta y la liquidez de tipo de interés. Gráficamente vamos a determinar igual. Tenemos en el eje de las X el dinero y en el de las Y el tipo de interés. En este caso únicamente se agrega la recta, en este caso de oferta de dinero, que está determinada por MS, en donde se cumple el equilibrio en el punto de la oferta de dinero, la demanda de dinero y la intersección en el tipo de interés. Es decir, en el punto A, donde el tipo de interés en equilibrio va a ser el punto en donde se intersectan tanto la curva de oferta como demanda de dinero. Únicamente se determina este tipo de interés de equilibrio para demostrar que también se cumple, en este caso, en lo que son la oferta y la demanda de dinero, el equilibrio, el tipo de interés. El tipo de interés, especialmente, en este caso habíamos mencionado el Banco Central, porque en un estado únicamente el Banco Central es quien provee a la población de bonos del Estado. Continuamos. El efecto de un aumento de la renta nominal en el tipo de interés.
Vamos en este caso a aumentar la renta, que va a aumentar de Y a Y'. Como vimos visto anteriormente, en la demanda de dinero únicamente se desplaza la curva de demanda de dinero a la derecha. En este caso, se va a dibujar la nueva curva, sin embargo, el tipo de interés ya no va a ser el mismo. En este caso se mantiene constante el dinero, la demanda, la oferta de dinero. Y va a variar el tipo de interés. La demanda de dinero aumenta de MD a MD'. Y el equilibrio se desplaza de A a A'. Y se determina que se aumenta el tipo de interés del punto de I1 a I2. En este caso, cuando se aumenta la demanda de dinero, la renta, pero si varía el tipo de interés, se desplaza la curva de MD hacia arriba, no a la derecha. A la derecha únicamente se desplaza cuando el tipo de interés es constante y aumenta la renta. En este caso, aumenta la renta, pero mi tipo de interés sí va a variar. Entonces ahí la curva aumenta, pero se desplaza únicamente hacia arriba. Esa es la diferencia. Por favor, recuerden esta parte. Ya. Ahora vamos a ver el efecto de un aumento de la oferta monetaria en el tipo de interés. En este caso, vamos a aumentar la oferta desde el punto MS, y M sería la recta vertical, la primera, en donde en la intersección tenemos de MS y MD marcan un tipo de interés el tipo de interés sub 1, donde se intersectan con el punto A. Ahora vamos a aumentar la demanda de dinero. En este caso, sí se va a desplazar la curva el punto de equilibrio de A a A'. Y el tipo de interés, como ya hemos mencionado, que es tienen una relación inversa, va a disminuir. Si aumenta la oferta de dinero, en este caso va a disminuir el tipo de interés y baja de I sub 1 a I sub 2, cambiando el punto de equilibrio de A a A'. En este caso, la curva de demanda es la misma. Únicamente aumenta la oferta de dinero y por tanto se reduce el tipo de interés. Recordemos que en esta gráfica se mantiene constante el tipo de interés y únicamente se desplaza con un aumento de Y a Y', únicamente la demanda de dinero se desplaza a la derecha manteniendo el tipo de interés constante. En este caso, aumenta de igual manera la renta de Y a Y', sin embargo, en este caso, para mantenerse constante la oferta de dinero y varía el tipo de interés. En este caso, va a mantener constante la demanda de dinero y por tanto va a variar la oferta de dinero y el tipo de interés. Bueno, hasta aquí dejémoslo por el día de hoy, puesto que como ya sabrán, vamos a tener un control de lectura hasta este punto y para ya no cansarlos y que no tengan mucha teoría que leer, vamos a dejarlo hasta aquí. Únicamente es que entiendan en este caso las relaciones de las gráficas y sus efectos al aumentar o disminuir algún tipo de factor. Recuerden las tres gráficas que les había mencionado, en donde se desplaza a la derecha, se desplaza hacia arriba la demanda de dinero y donde varía el tipo de interés sin variar la demanda de dinero. Entonces sería hasta aquí por el día de hoy y para la próxima clase, como ya habíamos mencionado anteriormente, van a tener un control de lectura y posteriormente la continuación de la clase. ¿Tal vez alguna pregunta? Profe, buenos días. Adrián le saluda. Sí. Buenos días. De pronto, ¿ya realizamos la corrección de la lectura 1, del control de lectura 1? No. Sin embargo, ese aún no lo voy a hacer en la próxima clase, puesto que, como ya sabrán, hay estudiantes que aún no tienen acceso al EVA. Se están reincorporando. Ajá. Ajá, y el día de hoy les voy a aplicar el control de lectura número 1. Entonces, todavía no puedo hacer esa corrección, puesto que va a ser el mismo. Listen, y otra cuestión, de pronto si nos podría agregar unos minutos más en el ¿Así control de les hace lectura. falta más tiempo? Sí, más que todo en la cuestión de ejercicio sí se nos fue un poquito el tiempo ahí. Por lo general les doy de 20 a 25. Ahora les voy a dar una duración de 30 minutos.
Sin embargo, el próximo control de lectura no va a tener tantos ejercicios, puesto que solo respecto a las gráficas, pero les voy a dejar una variación de 30 minutos. Ya, Luis. Gracias. Sí, otra cosita. Si están de acuerdo con realizar los controles de lectura, sería 2 controles de lectura por capítulo, o los hacemos únicamente uno al final del capítulo. Para mí sería mejor de esta manera, puesto que tendría menos cantidad del documento que leer para que no se confundan mucho. Yo les hago hasta la mitad. Pero sin embargo, si ustedes creen que están muchos controles, únicamente les aplicaría un control al final del capítulo. Está bien. Personalmente sí me parece bien. A mí también. O sea, 2 controles o 1. 2 controles. Ya. Está bien, 2. Entonces, seguimos Dicen, con ¿perdón? ¿control tenemos el jueves? El jueves, déjame ver si es un segundo. La próxima Sí, clase. Ya. porque con el jueves hacemos el control, con eso yo también tengo la seguridad de que ustedes leyeron para poder continuar con la siguiente parte del tema, y de paso, como les había mencionado, no tienen tanta teoría, tanto capítulo que leer, entonces tendrían hasta la mitad, y luego, bueno, hasta donde hemos visto hasta el día de hoy, que sería lo más importante, lo de las gráficas, y continuamos con el resto de la clase el día jueves, y terminamos hasta donde avancemos para el viernes realizar las actividades correspondientes. Considero que de esta manera no están tan recargados, puesto que sí, tanto con los controles en este caso como las tareas no son únicamente de lo que estamos viendo en clases, ejercicios, pero no son tan complicados ni tan extensos. Entonces me parecería de que tienen el tiempo necesario y requerido para la realización tanto de los controles. En este caso yo les voy a aumentar a 30 minutos. Y también con respecto a las tareas, puesto que lo de los avances hasta donde lleguen, y posteriormente tendrían un día, en este caso como la vez pasada, hasta el sábado me parece, para entregar el trabajo completo. Entonces me parece que en esa cuestión no habría mucho problema, puesto que tendrían el tiempo necesario para efectuar las diferentes actividades. De lo contrario, me lo hacen saber, igual como me acaban de manifestar para los controles, de que ya les voy a aumentar a 30 minutos la parte de resolución. Tal vez alguna otra pregunta. Dicen, yo tengo una pregunta, pero es en cuanto a la corrección. Que le iba a preguntar en cuánto estábamos corrigiendo, pero Sí. ya se pasó, usted dice. Era sobre la pregunta que decía por qué razón se aumenta la demanda, haciendo que la representación gráfica de la función de la demanda ZZ suba. Entonces mi respuesta fue porque se incrementa la renta, pero sin embargo está incorrecto, no sé por qué. Déjame ¿O estoy equivocado? esta es la corrección, me dice, ¿verdad? Sí. La corrección en el grupo no dio mucho problema. Igual también, por favor, este fin de semana les asigné calificación, es que tal vez alguien no tiene la calificación, para que me lo haga saber. A ver, el control, la ZZ. Me parece que es en esta parte de aumentos de consumo, ¿verdad? Sí, ahí. Bueno, en este caso es que es lo que les estaba mencionando, de que yo les había puesto al momento en que yo efectué el cuestionario, yo les había colocado esta gráfica. Sin embargo, al momento de que ustedes tuvieron el control de lectura, no apareció. Bueno, pero se refería a eso. Pero su respuesta sí es correcta, porque también habíamos mencionado de que es en este caso como una cadena en la que se aumenta el consumo, aumenta la renta, aumenta la producción, aumenta la demanda. Sí, si tienen a todos algún tipo de cuestión, duda para hacer algún ajuste respecto a su respuesta, en este caso sí es aplicable, puesto que no se había mencionado, no se había manifestado en su control la gráfica. Ya va a tener más en cuenta ese tipo de acciones, para que el momento de que ustedes tengan los controles, si yo requiero algún tipo de gráfica, sí se les proyecte. En este caso, si me habían, a lo que hice la corrección, las calificaciones, sí me percaté de que no se proyectó, no se presentó la gráfica. Entonces no podían hacer algún tipo de relación. Con respecto, digamos, a esta pregunta, en la de que A aumenta a la derecha o a la izquierda, porque les había presentado yo en el momento de hacer el cuestionario, les había puesto las gráficas.
pero no les había salido cuando ustedes resolvieron el cuestionario. Bueno, entonces, por favor, al final de la clase, los que tengan algún tipo de pregunta con sus controles, por favor, me lo hacen saber para poder hacer las correcciones correspondientes antes de que se nos olvide o tengamos algún tipo de problemas al final, puesto que los controles, en este caso, están considerados en la parte de lecciones. Sí, al final de la clase, por favor, me escriben al correo o al WhatsApp para poder corregir esto de manera personal, quienes consideren que tienen que hacer algún otro tipo de ajustes. Por favor, me lo hacen saber. ¿Algún otro tipo de cuestión, de pregunta? Ya están claros. Ya, economista, muchas gracias. Ya. Al final de la clase, por favor, me ayudan con sus dudas con respecto a esto. Sin embargo, ya como les había mencionado, ya intenté calificar a la mayoría las partes en las que el EVA no cuenta únicamente cuenta las respuestas, exactamente las respuestas que yo coloco. Sin embargo, hay preguntas en las que ustedes tienen que responder, en las que se pueden responder de diferentes maneras, o el EVA no los considera, por ejemplo, por no poner tildes, no escribir con mayúscula al principio, cosas por el estilo. Sin embargo, la respuesta mantiene un sentido. En este caso sí les había considerado a algunos, sí, pero si es que algún caso, en este caso como el del compañero, se me escapó, por favor me lo hacen saber para corregirlo de manera inmediata. Bueno, entonces hasta la próxima clase tendríamos únicamente hasta la parte de las variaciones de las ofertas de tipo de cambio, me parece. Sí, hasta aquí. Por favor, el próximo control de lectura. ¿Qué más? Sí. Por favor, tal vez alguien tiene contacto con la señorita Ordóñez Carmen, que se comunique conmigo, puesto que no tiene presentados algunas calificaciones, algunos trabajos, para que los pueda corregir. Tal vez si alguien se comunica con ella, y eso es todo conmigo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, que sería el jueves. Por favor, estudien para el control de lectura y en estos el jueves. Y en la noche de hoy o mañana les subo las diapositivas a la parte de material didáctico o algo así que tienen en el EVA, para que puedan estudiar si así lo quieren, o únicamente leen en el libro. Bueno, esta parte es únicamente más resumida, en el libro está lo mismo pero más detallado. Entonces, bueno, igual les voy a subir las diapositivas, y si necesitan de algún tipo de más material o algo, me lo hacen saber para poder incrementarlo o poderlo corregir. Bueno, en este caso, por favor, me hacen saber al correo o al grupo de WhatsApp de manera personal para poder corregir lo que son los controles de lectura. Bueno, entonces hasta aquí, el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego, profe. Gracias, economista.